Bajo las frías y salobres aguas del Báltico, yace uno de los grandes misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Es a lo que hemos venido. Solo el barco hundido puede proporcionarnos los últimos momentos de esta historia. Nadie sabía que existía. Podía ver el submarino alemán tumbado sobre un costado y lo miraba como... vaya. Esperando obtener la victoria mientras se debilitaban rápidamente, los nazis estaban desesperados por cambiar el curso de la guerra. Sus últimos esfuerzos por conseguirlo pueden yacer hoy en el fondo del mar Báltico. Estos hombres no sabían con qué les habían dado. Después de más de una década de búsqueda, un equipo finlandés de buceadores espera hacer historia y revelar los secretos ocultos del submarino hundido de los nazis. El submarino hundido de los nazis. ...10 de marzo de 1945... el cuerpo congelado del capitán de un submarino alemán aparecía en la isla de Flogo. El submarino y el resto de la tripulación parecían haber desaparecido. Recibí el informe original escaneado del agente de policía que había examinado el cuerpo y se había descubierto que se trataba de un oficial de la Marina alemana vestido con el uniforme y un chaleco salvavidas y con su placa de identificación, por lo que pudo ser identificado con toda seguridad como el capitán del submarino alemán U-745, Wilhelm von Trotha. Como se había encontrado el cuerpo en la orilla de las islas Solent, se creía que el submarino tenía que estar muy cerca de aquella zona. Pero el submarino hundido jamás se encontró. Los expertos miembros del equipo de buceadores del Vadavana esperan localizar por fin el U-745. Es necesario. No tiene sentido salir al mar y gastar un montón de combustible para buscar en el sitio equivocado. Creen que si se busca un submarino alemán, se debe mirar primero en la zona donde se encontraban los campos de minas. Uno de los campos de minas más peligrosos de Finlandia era el Vantaa 3, creado por el siembraminas Louis en enero de 1941 en el Golfo de Finlandia. El Louis se encontraba en el campo de minas y sus hombres se encontraban a bordo llevando a cabo la operación. Todos eran novatos, ninguno de ellos había trabajado en un campo de minas antes. Después estaban los oficiales que les decían, vale, haz esto y no pienses, no hagas nada más, solo esto. Y luego había alguien con un cronómetro diciendo, ahora es el momento, ahora es el momento. Hoy, los miembros del Vadavana buscan las minas que dejó el Louis aquel día. Creen que han encontrado un submarino alemán hundido. En un acto de fe, descienden hasta el fondo del mar. Y esperan que este sea el U-745, el submarino perdido del capitán Wilhelm von Trotha. Si están en lo cierto, serán las primeras personas en ver el submarino desde que los 48 miembros de su tripulación murieran a bordo en 1945. El problema de este naufragio es la visibilidad. Cerca del fondo suele ser bastante pobre. Está cada vez más turbio y hay partículas de arcilla por aquí y por allá y no lo ves. Y de pronto ves la proa de este submarino alemán viniendo hacia ti. Es precioso. Es un lugar sencillamente increíble. Este es el estandarte dorado de los naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Las gélidas temperaturas y la baja salinidad del Báltico han conservado la cubierta de madera en condiciones sorprendentemente buenas.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos bajando, Jussi iba delante de mí porque llevaba las luces y en aquella inmersión la visibilidad tampoco era muy buena. Y podía ver el submarino alemán tumbado sobre un costado y aquella forma tipo seta y la otra como una chimenea, o si lo prefieres como una torre de control. Y lo miraba como, vaya, ¿qué tipo de submarino será? Porque con aquella torre cónica parecía demasiado grande. Era una gran plataforma con una reja cerrada en la parte de delante y el doble de grande que un avión de combate. Llevaba 2 automáticas dobles de 2 centímetros y 2 de cañón simple de 37 milímetros. Debido a la profundidad a la que se encuentran los restos, el tiempo que tienen los buceadores para estar en el fondo es limitado. Después de tan solo 15 minutos en el fondo, el equipo debe comenzar el proceso de descompresión, que permite que el cuerpo elimine el gas acumulado durante la inmersión. Es muy importante mirar el reloj, porque pasar 1 o 2 minutos de más en el fondo significa tener que alargar el proceso de descompresión. Si un buceador asciende sin haber realizado la descompresión debidamente, corre el riesgo de sufrir serias enfermedades o incluso la muerte. Cada minuto que pasas en el fondo incrementa en gran cantidad la compresión. Lo primero que me vino a la cabeza es que ya había visto esa línea pintada en el diseño de uno de los libros. Y dije, oye, ese es el que se supone que nunca se construyó. El diseño de este submarino alemán es muy extraño. ¿Por qué cogerían los alemanes uno de sus buques de guerra más elegantes y avanzados tecnológicamente y construirían una torre de control de esas dimensiones encima? Es como atarle un grifo a un tiburón en la espalda. Este tipo de diseño estaba pensado para escoltar a los submarinos que salían de la base hacia la zona de patrulla. Y este tipo de armamento antiaviones de combate a bordo estaba pensado para cubrir a los convoyes submarinos de forma eficiente. Este diseño tan particular debería hacer más fácil la identificación del submarino, pero parece que no es tan sencillo. En las últimas fases de la guerra se llevaron a cabo numerosas modificaciones en los puertos navales, en los astilleros para satisfacer los deseos del capitán o porque alguien quería experimentar. Esto era muy típico al final de la guerra. Las cosas se desarrollaban tan deprisa que nadie se dedicaba a registrarlas o a documentarlas. Estas cosas simplemente se construían y se utilizaban. A pesar de no tratarse del submarino alemán que buscan, es un descubrimiento espectacular. Era tan particular que se supone que nunca debería de haber sido construido. Nadie sabía que existía. Yo quería saber cuáles eran las diferencias de este submarino, porque normalmente no llevaban números en las torres de control. Era la llamada Tarbou 7, una torre de control de tipo 7, la cual se supone que nunca se construyó. O si se construyó, sería probablemente de una forma diferente. Así que fue un descubrimiento increíble cuando lo encontramos. Y por supuesto hizo que la construcción del modelo en 3 dimensiones se convirtiera en un reto mucho mayor. Solo había unos pocos bocetos disponibles. Es el único submarino conocido con este tipo de torre, que tiene esta estructura en forma de bañera alrededor de la torre normal. Y encima de esta, tiene 4 armas antiaéreas. Todo el buque parecía una especie de prototipo, y en muchos libros y referencias pone que nunca llegó a utilizarse. Pero obviamente, si hay uno en el Golfo de Finlandia, es que se usó. De esta inmersión, los buceadores deducen que el submarino es una variación del de tipo 7. Pero no se han encontrado documentos oficiales en Alemania que lo identifiquen. De hecho, encontramos un documento, una anotación en un cuaderno de bitácora, en el que había dibujos de este tipo de torre de control, y aparecía el número U676.
El boceto encontrado en el libro de visitas de un submarino y firmado por la tripulación confirma que se trata del submarino U-676. La localización del submarino U-745 sigue siendo un misterio. En 1940, los submarinos alemanes llevaron a cabo la aniquiladora batalla del Atlántico que sumió en el caos a un enemigo que no estaba preparado para esta nueva amenaza. En solo 7 meses, los submarinos alemanes, atacando como una manada de lobos, hundieron cientos de barcos que transportaban provisiones de vital importancia para Gran Bretaña. Fueron tan efectivas que Winston Churchill declaró a las fuerzas aliadas que los submarinos del tipo U eran la mayor amenaza enemiga. Si te fijas en los submarinos de la Marina de Guerra alemana, ya contaban entonces con una tecnología muy avanzada. Tenían dispositivos de orientación generales, distintos equipos de radio para comunicarse con las distintas bases. Tenían sistemas armamentísticos como torpedos eléctricos, torpedos con buscador acústico y cosas así. El Tratado de Versalles prohibió a los alemanes la posesión de submarinos, pero eso no impidió que los desarrollaran en secreto. Durante los años 20 y los años 30, los alemanes desarrollaron y probaron tipo 7, la bestia de carga del Atlántico. Alrededor de 700 submarinos de este tipo se pusieron en marcha. La zona sur del Báltico se convirtió en zona de entrenamiento para los capitanes que se dirigirían después al Atlántico. Así que primero se metían en la bañera para entrenar un poco y después en el mar de verdad. Exacto. Ensayaban allí primero con sus barcos y después ya iban a lo serio. Los submarinos alemanes se construían en Bremen y después navegaban por el Báltico durante unos cuantos meses. La idea era entrenar a los 44 hombres de la tripulación para trabajar en equipo antes de enviarlos al Atlántico. Pero no todos los submarinos se enviaban para luchar contra los británicos y los americanos. Algunos submarinos alemanes se quedaban en el Báltico para luchar contra los rusos. Para Alemania era muy importante mantener el mar Báltico libre de enemigos. El Golfo de Finlandia era la única ruta marítima para llegar hasta San Petersburgo, por lo que era la clave estratégica de Rusia para ganar. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, era esencial para los rusos poner en marcha su flota en el Báltico desde San Petersburgo. El mar Báltico era importante para los alemanes por varias razones. Una era el mineral de hierro que extraían de Suecia. Era importante e imprescindible para la maquinaria de guerra. Los soviéticos sabían perfectamente que si bloqueaban los cargamentos de hierro de camino a Alemania, los alemanes no podrían fabricar más tanques. Y si no tenían tanques, la situación en las fronteras orientales cambiaría completamente. La lucha por el control del Báltico se llevaba a cabo entre submarinos y minas marinas. Ambas armas dejaron un largo reguero de naufragios. Si hablamos de submarinos, la base de esta rama del servicio militar es el sigilo. Nadie sabe dónde se encuentran. Quizás se tiene una ligera idea. La única forma que hay de saber que alguno se ha perdido es cuando han pasado unos cuantos días y no ha enviado ningún informe a la base ni vuelve a aparecer. El mar Báltico es poco profundo y las mareas son poco pronunciadas, por lo que es el escenario ideal para el uso de minas marinas. La utilización de estos rudimentarios dispositivos alcanzó su auge en la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 200.000 fueron utilizadas como arma defensiva. Una mina marina es un arma relativamente barata y por eso se colocaron unas 60.000 en el Golfo de Finlandia. Existen al menos 46 tipos de minas diferentes y hasta 10 tipos de mecanismos diferentes para activarlas. Los finlandeses utilizaban minas, los alemanes colocaban minas aquí, los rusos colocaban minas aquí. Porque la profundidad del agua es de 100 metros como máximo, y eso es muy favorable. Aquí tenemos un corte de una mina marina por el que vemos su mecanismo interno. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos este tirador. Es un tirador de plomo con amplificador de cristal que se llena de ácido y cuando un submarino o lo que sea choca contra la parte de plomo, el amplificador se rompe y empuja 2 electrodos de metal que hay aquí dentro, al fondo de esta cavidad, y es lo que produce la energía. Y luego tenemos 250 kilos de TNT.
y explota. Hoy van a bucear en el Banda 3, el mismo campo de minas sembrado por el Loughi, en el que encontraron el U-676. Están estudiando una anomalía detectada por su sonar. Podría tratarse de otro submarino alemán. La primera reacción que tuvimos al verlo en el sonar fue pensar que algo del equipo se había estropeado. No podía ser verdad, estas cosas no pasan. Lo primero que pensamos fue, vale, es un acantilado, que es como una protuberancia desde el fondo del mar. Parecía que había redes de pesca por todo el lugar. Podía ser peligroso estar en esa zona. Y recuerdo que estábamos los dos gritando en plena oscuridad. El equipo ha encontrado otro submarino alemán intacto. El submarino entero estaba ahí dentro, incluyendo la torre de control. Este tipo de hallazgo es sencillamente increíble. Alrededor de 27.000 hombres perdieron sus vidas en los submarinos alemanes durante el conflicto bélico. Fue la mayor tasa de mortalidad de todas las fuerzas armadas alemanas. Cada uno de los naufragios es un cementerio militar. Eran hombres de servicio. Murieron cumpliendo su deber y eso hay que respetarlo. El interior de este buque hundido es su lugar de descanso eterno y los buceadores del Badabana no entrarán en él. Imagina cómo se sentirían esos hombres ahí dentro. Estoy casi seguro de que esos hombres no sabían con qué les habían dado. El nuevo submarino encontrado yace a tan solo unos cientos de metros del que encontraron antes. Ahora, el equipo debe reunir la información obtenida de varias fuentes para identificar con éxito este buque. Cruzan los dedos para que sea el evasivo U-745. En el archivo militar de Helsinki, algunos de los miembros del Badabana consultan los mapas de algunos campos de minas conocidos y los comparan con la última zona de operaciones conocida del U-745. Aquí tenemos un mapa del Golfo de Finlandia. Aquí está Hanko, en la península de Porkala. Y aquí está Estonia. Y este mapa muestra todos los campos de minas que se crearon en la parte occidental del Golfo de Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. El campo de minas del Loughi fue creado el 12 de enero de 1945, aquí en mitad de la desembocadura del Golfo de Finlandia. Y aquí es donde se encuentran los naufragios de los submarinos alemanes. Es como un ejemplo de libro, la forma en que los buques se hundían donde estaban las minas. Sabemos que las minas se encontraban a una profundidad de unos 2,5 metros. Creemos que la explosión tuvo lugar en esta zona del compartimento del torpedo frontal y debieron sufrir también las explosiones secundarias de los torpedos. Después de eso, tendrían solo unos segundos para reaccionar antes de que el buque se hundiera. Es increíble. Es como un edificio de 25 pisos de largo. Y la mitad está enterrado en el barro. Es sencillamente increíble. Los diseños de los submarinos alemanes evolucionaban constantemente, así que las pequeñas variaciones en su construcción pueden servir para identificarlos.
Estos agujeros de fuga de agua pueden ayudarnos a identificar los buques, la forma, los números de los agujeros de fuga en la sección de proa. También los que hay desde la popa hasta la proa. En este caso estaban enterrados en el barro, así que no pudimos verlos. Así que nos hemos fijado en el resto de pruebas que tenemos ahí fuera. Y esta es la zona en la que se supone que otro submarino debía cruzarse con el U-745. Estuvieron buscando en esta zona, pero nunca lo encontraron. Este es el primer indicio para el equipo de que este puede ser el submarino U-745. Mientras tanto, Harry, el investigador principal del equipo, ha encontrado una foto del U-745 en el que parece tener una placa o caja metálica identificativa en la torre de control. Tendrán que bucear una vez más hasta el naufragio para ver si pueden identificar esa caja, para demostrar que este es el U-745. Jussi y Juha reúnen el equipo necesario para la inmersión. Es un viaje de 2 horas hasta Hanko, donde se encontrarán con el equipo de buceo y el barco. Vamos a tener los dedos cruzados, esperando que el tiempo sea bueno. Sí, es una cuestión importante. Podría pasar cualquier cosa. El cielo se nubla y empieza a llover. Y crece la preocupación de si podrán bucear. Aunque no está lloviendo cerca del puerto de Hanko, donde se reúnen los demás miembros del equipo, no significa que el cielo esté claro en el Golfo, donde se encuentra el buque hundido. Es muy diferente el tiempo en mitad del Golfo del que hay aquí, en la costa. Jouni, que ha estudiado meteorología, analiza los mapas del área local en alta resolución y observa los datos sobre el viento cortante, que no suelen estar disponibles para el público general. Cuando vamos a bucear no es suficiente con que haga buen tiempo. Tiene que hacer buen tiempo 2 horas después de empezar, cuando recogemos a los buceadores. Ese es el momento más crítico. Y también necesitamos que haya buena visibilidad en la superficie por el tráfico marítimo. Tenemos que esperar con el barco y la tripulación en la base, y si el tiempo mejora, estaremos listos para salir. Lo único que podemos hacer es salir a echar un vistazo. Ahora sí es hora de irse. Termina la temporada de buceo en Finlandia y muy pronto las bajas temperaturas harán que bucear sea demasiado arriesgado. Es su última oportunidad para bucear hasta el naufragio y la estación está a punto de terminar, así que el equipo decide dirigirse hacia el lugar donde está el buque, esperando que el tiempo les dé tregua. Los miembros originales del Vadavana, que se llaman a sí mismos los de la vieja escuela, han venido con algunos miembros más jóvenes. Parece muy difícil bucear ahora mismo. Hay muchas olas. Ese es el problema. En el océano se crean olas muy grandes y el barco sube con la ola y baja con la ola y hay momentos muy difíciles en el barco. En el lugar de buceo les espera más aún. Las condiciones no parecen mejorar. El equipo aprovecha la oportunidad para repasar la misión de la inmersión. Jussi, ¿cómo puedes estar tan seguro de que es el U-745 y no cualquier otro submarino? Este era el único buque que patrullaba por esta zona y que tenía esta particular caja metálica en la popa de la torre de control.
Y tenemos la fotografía. Parece fácil, pero a 70 metros de profundidad, nada es fácil. El U-745 tenía una reja sólida que iba desde la parte delantera hasta detrás de la torre. Y es como una lata de anchoas. ¿Y cómo puedes ver la caja? ¿Cómo puedes identificar la caja de ese buque? El U-745 era el único buque de los que operaban aquí que llevaba esa caja. Había otros buques, otros submarinos que la llevaban, pero no actuaban en esta zona. ¿Y sabes lo que es la caja? No sabemos si era un tipo de placa, símbolo o caja. Pero sin duda es una pista clave, porque la fotografía muestra que el U-745 la llevaba y ningún otro de los posibles buques la llevaba. Así que este es el submarino del capitán que encontraron muerto en la superficie, en Foglo. Sí, exacto. Por los archivos sabemos que el capitán del U-745 era el comandante capitán von Trotta. El lugar donde está buceando el equipo del Badabana está aproximadamente a 150 kilómetros de donde encontraron su cuerpo. Es una larga distancia para un cuerpo. Cuando investigamos más detenidamente este asunto, descubrimos que en realidad hubo muchos cuerpos de marines que habían naufragado aún más lejos, hacia la parte oriental del Golfo de Finlandia, que incluso llegaron hasta las islas Åland. Así que depende de la profundidad a la que esté flotando el cuerpo. Entonces, si el submarino navegaba por la superficie, ¿cómo pudo chocar contra una mina? Pensaba que los submarinos eran poco profundos. Oh, no, no lo son. De hecho, los submarinos tienen un calado muy profundo, porque pesan mucho. Y deben pesar mucho para poder bucear. Así que, por ejemplo, el submarino 7 tenía 5 metros de calado. Y las minas que conocemos del museo y de los archivos se colocaban a unos 2,5 metros de profundidad, así que es justo la profundidad adecuada. Cuando pierdes eso, se crea un agujero en el casco de protección y el submarino se hunde como si fuera una roca. He entendido que estas minas fueron colocadas por el sembrador de minas Lowy. ¿Se ha encontrado algún agujero o alguna señal de que hubiera una explosión en ese submarino o están enterradas en el barro? Están enterradas, obviamente, en alguna parte de la sección de la proa. Delante de la torre de control se ve todo fácilmente. De la torre hacia la popa se ve todo. El fondo, los lados, la cubierta superior. No hay daños superficiales ahí, así que tiene que ser la proa. Y esto sostiene la idea de que a estos buques les pesaba mucho la parte delantera y se hundían rápidamente. Es como arcilla glacial. Tiene las mismas propiedades. Es gracioso, si recibe un impacto, se licúa durante un tiempo y si se hace en el momento preciso, se puede empujar el objeto más y más. Y al parar, vuelve a solidificarse. Y por eso se queda así, de pie. Ahora que el tiempo es bueno en la zona de inmersión, los buceadores del Badabana aprovechan este pequeño respiro para meterse en el agua e intentar encontrar la prueba que necesitan para demostrar que es el U-745. Antes el tiempo no nos permitía realizar labores de inmersión, había mucho viento. Y ahora el viento se ha calmado de forma significativa, como hasta 4 o 5 metros por segundo. Y parece que por fin podremos bajar y ver qué encontramos. Primero descenderá el equipo de reconocimiento. 2 buceadores con el traje de buceo, 1 con cámara. Van a bajar y van a comprobar dónde está exactamente y cómo son las condiciones, si hay corrientes y cómo es la visibilidad. Y luego bajaremos con cámaras para seguir grabando. Es muy importante que baje este equipo primero, porque la seguridad de los demás buceadores depende en gran medida de estos chicos, de lo que encuentren.
Ellos van a bajar primero. Y Johnny ha decidido llevar su cámara y si la visibilidad es buena tomará algunas fotos de algunos detalles. Tenemos esta tumba gigante emergiendo del barro. El tamaño del submarino cuando estás al lado parece enorme. Es una pieza de maquinaria gigante. Los buceadores de reconocimiento llevan en sus bombonas el aire suficiente para sobrevivir un tiempo limitado. El tiempo máximo que tienen para estar al fondo es de unos 25 minutos. Y el tiempo total de superficie a superficie es de 75 minutos. El equipo de reconocimiento regresa a la superficie según lo esperado. ¿Cuál es el lugar y cómo son las condiciones? El resto del equipo está ansioso por escuchar el informe. Según los buceadores de reconocimiento, la visibilidad de fondo es buena y permite grabar en vídeo. Vamos a ponernos guapos. Vamos a ponernos guapos. El equipo está buscando concretamente una pequeña caja que aparece en las fotos de archivo del U-745. Gracias al equipo de reconocimiento sabemos que la visibilidad es bastante buena, así que estamos deseando grabar unas buenas tomas esta vez y obtener todos los detalles y estar seguros por fin de qué submarino es, el 745, si conseguimos buenas tomas de la parte integrante trasera de torre de control. Tenemos la oportunidad de enseñárselo al mundo entero. Es muy importante para nosotros. Un sueño que tenemos desde hace 15 o 20 años y que se hace realidad. Si vas un poco más allá del extremo de la popa, desde los timones, se puede ver la gran cantidad de redes que hay, que en realidad forman una única red de arrastre. En realidad, es una red enorme que arrastra un barco por detrás. De hecho, es tan grande que si la extiendes en el agua, podría cubrir un edificio de 4 pisos. Esa red se ha enganchado en el submarino y es muy peligroso. Si intentaras meterte debajo o acercarte a la plataforma del submarino, quedarías atrapado en ella. Piensas en tu situación. Llevas todas esas bombonas en la espalda, la cámara bajo el brazo con luces que salen de ella. Sería realmente fácil quedarse enredado en esa red. Vimos que había 2 focas muertas en la red, así que tú con todas las bombonas y válvulas eres una cosa muy torpe bajo el agua. No hay nada más ágil que una foca, y aún así se quedan atrapadas ahí. Así que tenemos que ir con 1000 ojos. Al acercarnos a la torre de control surgió el problema de la resuspensión de sedimentos. Esa niebla lechosa que hay a medio metro o a unos metros del suelo. Esto era 1,5 metros y era como si el submarino desapareciera entre la niebla. Y el problema es que tiene un color muy claro y refleja todas las luces. Dificulta mucho la grabación.
Volviendo hacia la cubierta y mirando hacia abajo, hacia la torre de control y la plataforma antiaérea, era donde se veía realmente la parte rectangular, la caja. Es a lo que habíamos ido. Es uno de esos momentos en los que quieres gritar en el agua, pero no puedes hacerlo porque te entraría agua en la boca. Os diré algo, chicos y chicas. Eso sí que ha sido una buena inmersión. No se ve esto todos los días. La vieja escuela no está acabada todavía. Lo tenemos en el bote. Está en el bote. La visibilidad era lo suficientemente buena al final de la torre de control. Hemos podido filmar la caja y está bien porque la luz venía de un lado y hacía un poco de sombra. Se distinguía bien. Es la pista clave y puedo decir que estaba tan feliz cuando estaba mirando a través del visor grabando esta toma y pensando, sí, aquí está. Igual que en las fotos. Estoy seguro de que ahora tenemos la identidad y hemos cumplido la misión y hemos resuelto el rompecabezas que ha estado flotando en el aire durante tantos años. Sobre todo ha sido un gran éxito y hemos conseguido lo que veníamos buscando. Tenemos buenas tomas y junto con las fotografías de Johnny, creo que hemos resuelto el misterio. Aquí tenemos el U-745, justo debajo de nosotros. El equipo cree haber identificado correctamente 2 submarinos nazis en el último campo de minas sembrado por el Louhi. Un barco que muchos creen que fue hundido por una mina finlandesa, o quizás incluso por una de sus propias minas. Hemos estado buceando por estos submarinos y sabemos que muchos se hundieron porque chocaron contra minas sembradas por el Louhi. Y es esencial para conocer la historia completa saber dónde se encuentra el Louhi. El Louhi fue uno de los primeros barcos de la Marina finlandesa y hacia 1945 ya mostraba signos de vejez. Era un barco viejo, un diseño antiguo. Tenía fugas y navegaba mal si había mal tiempo. No tenía mucha navegabilidad. El 12 de enero de 1945, el Louhi completó su misión minera y regresaba a Hanko. Y de pronto hubo una explosión bajo la quilla del Louhi, en algún lugar a la izquierda de la popa. Mucha gente oyó un ruido extraño y después hubo una gran explosión en la popa. Lo más seguro es que fuera una mina. Cuando era un buceador más joven, la gente, por supuesto, hablaba mucho del Louhi, que fue el último barco que perdió la Marina finlandesa en la guerra. Creo que es una cuestión de orgullo y de que nos sentimos muy mal al pensar que el Louhi realmente se hundió por culpa de una de nuestras propias minas. Es un asunto bastante embarazoso. Hay muchas historias aquí y allá, pero realmente nadie ha recolectado toda la información y ha estado en el lugar del naufragio y ha investigado el lugar para ver cuál pudo ser la causa más probable de su hundimiento. Los miembros del Badabana se preparan para encontrar el yacimiento del Louhi. Después de todo, se trata de parte de su herencia. El Louhi es un naufragio interesante, porque la localización del Louhi ha estado marcada en las cartas de navegación durante años, pero no hay ningún buque hundido en ese punto. Toda esta historia es tan extraordinaria que dijimos, vale, tenemos que resolver el misterio. Así que solicitamos un permiso para realizar una investigación de fondo en el lugar donde pensamos que pudo haberse hundido el Louhi. Lo que vamos a hacer aquí es bucear hasta un naufragio que superficialmente podría parecer insignificante, pero que en realidad es el héroe en la sombra de los submarinos de guerra del mar Báltico. Utilizando un sonar escáner, buscan meticulosamente la ruta del Louhi desde el campo de minas hacia atrás, hasta el puerto de Hanko. Algo ha aparecido en el sonar, y sí, era un buque, y todas las piezas empezaban a encajar, y tuve que contener la respiración porque quería gritar, chicos, mirad esto. Tras una llamada al ejército de la Marina, obtuvieron el permiso para la inmersión exploratoria. ¿Está bien?
Vale, allá voy. Llegamos hasta el puente del Loughy y vimos el cañón de cubierta y quedó bastante claro. Vale, es este. No puede ser nada más. No hay nada más perdido en esta zona. El agua era cristalina y una vista impresionante de toda la cubierta, los cañones de cubierta y la proa y todo el puente. Todo al mismo tiempo. Nadamos alrededor del buque y vimos la proa. Y había equipamiento de dragaminas. Y todo era tal y como esperábamos. Nos dimos cuenta de que la popa estaba muy dañada. La cubierta había explotado en esa parte. Faltaban muchas piezas de metal y otros detalles. Tuvo que ser una explosión enorme bajo la quilla para que perdiera los pilares de cubierta. De hecho, es mucho más probable que fuera un torpedo. Tuvo que ser un torpedo que explotó muy cerca del casco del Loughy, como a 7 metros hacia el frente desde las hélices, donde está la sala de máquinas y donde se produce un sonido más fuerte. Ese es el punto de impacto. Hay más pruebas que sostienen su teoría. Durante la investigación, el equipo acudió a los registros de comunicación alemanes. Lo encontramos en el archivo principal, en los periódicos y en los informes de los altos mandos. En ellos se informaba de que el U-370 había lanzado un torpedo contra el Loughy. Lanzaron un torpedo contra un barco siembraminas finlandés a las 11:47. El diario de a bordo del Loughy, los supervivientes, contaban que había habido una explosión a las 12:50, así que hay una hora de diferencia, pero hay que tener en cuenta que, por supuesto, los alemanes usaban el horario alemán en sus diarios de a bordo. Alemania está más al oeste, así que hay una hora de diferencia respecto a Finlandia. Y eso explica la diferencia. Así que son como 3 minutos, que es de hecho el tiempo de lanzamiento de un torpedo. La nueva información del Badawana parece corregir lo que se pensaba hasta entonces. El Loughy no se hundió por el impacto de una mina finlandesa, sino por el de un torpedo alemán. Y las minas que sembró aquel día fueron las responsables del hundimiento de 2 de los submarinos alemanes más importantes. Nada más lejos de la vergüenza. Al final es la historia de un barco viejo, técnicamente obsoleto pero todavía útil, que fue el primer barco de la Marina finlandesa independiente. Un barco viejo que fue atacado por un torpedo acústico, una de las principales piezas armamentísticas, lanzado por un submarino alemán, a su vez otra de las principales piezas de maquinaria bélica. Así que era una batalla entre el viejo barco y el lobo gris. A pesar de que se hundiera, el Loughy fue capaz de hundir 2 submarinos alemanes y la operación fue un éxito. Cuando miras los submarinos u otros naufragios en el fondo del mar, son lugares oscuros y solitarios. Ya no hay hombres buenos y hombres malos. Son hombres jóvenes que dedicaron su vida a servir al país y murieron en el intento. Así que es una forma de contar la verdad y de contar su historia al mundo entero. Solo el barco hundido puede proporcionarnos los últimos momentos de esta historia y terminar con aquella guerra. Ahora sabemos dónde están vuestros hombres enterrados. Están ahí. Pueden mostrar sus respetos y podemos ponerle punto y final a la historia.
Hay un antiguo proverbio ruso que dice algo como: la guerra no ha terminado hasta que todos los soldados caídos han sido enterrados. Y de alguna manera siento que eso es lo que hemos hecho.